Buenas tardes a todos. Bueno, hoy proseguiremos con la segunda parte de regresión logística, como habíamos mencionado. A modo de, de recordar un concepto que habíamos ya manejado el otro día, es que en el contexto de que nosotros, cuando se desea estudiar la eventual relación entre la exposición o presencia de un determinado atributo y su asociación a una determinada variable de resultado, que puede ser la presencia o ausencia, en este caso de la regresión logística, la presencia o ausencia de algún evento que se desarrolle en el futuro, eh, siempre en ese contexto en el que uno desea estudiar la asociación entre un determinado factor y el advenimiento, por ejemplo, de una determinada enfermedad, pueden existir otras variables que pueden estar no necesariamente medidas, pero si nosotros las podemos medir para poder tomarlas en cuenta en el análisis, uno puede a través de estas variables, que son potenciales factores de confusión, ajustar en el modelo múltiple, que eso es un poco la función y uno de los objetivos que tienen los modelos multivariados, es decir, que permiten tomar en cuenta otras variables además de la variable explicativa o principal de interés. Volviendo al ejemplo que habíamos manejado del DBP, de los chicos, de los recién nacidos, que se quería saber si a partir de determinadas variables eh, se podría predecir la aparición de displasia broncopulmonar, que habíamos visto, y habíamos estudiado en el caso del modelo univariado qué tal predictor podía ser el peso al nacer del niño, ¿sí? Siguiendo un poco en este mismo ejemplo, habíamos visto en nuestra clase previa como una primera aproximación para evaluar la eventual asociación entre la presencia de EDP y el peso al nacer, se había planteado transformar esa variable peso al nacer, que es una variable de tipo cuantitativa continua, en clases o categorías, agrupando de acuerdo a estos niveles que teníamos acá. Veíamos la distribución que existía en cada uno y la presencia de niños con DDP para cada una de ellas, y se estimaba la probabilidad a través de la frecuencia relativa observada, de la frecuencia relativa que se había observado en esa muestra, y lo que veíamos era que se podía apreciar en una primera instancia cómo la probabilidad de desarrollar DDP se incrementaba a medida que el peso al nacer del niño disminuía, o para pesos menores al nacer. Luego habíamos ajustado un modelo logístico y habíamos estimado los coeficientes que vemos ahí, donde el coeficiente asociado al peso implica que por cada unidad en gramos, en este caso, de aumento en el peso al nacer, el logaritmo del odds, o sea, el logit, que es esta cantidad que teníamos aquí, de que el niño desarrolle DP decrecía 0,0042 en promedio. Es decir, esa era la interpretación que veíamos a través del coeficiente, y que también notábamos que la relación de tipo no lineal entre la probabilidad y el peso al nacer. Entonces, lo que veíamos era justamente que si nosotros se graficaba en función la probabilidad de presentar DP en función del peso al nacer del niño, esta relación no era de tipo lineal y describía esta forma logística de tipo sigmoide, pero que si nosotros trabajábamos con el logit de P en función del peso, esta relación se linearizaba. Entonces, la función logística expresada como logit para el caso univariado tenía esta forma, ¿sí? Logit de P igual alfa más beta x, y de esa forma, en el caso del contexto del modelo múltiple o regresión logística múltiple, puede generalizarse a más de una variable explicativa dentro del modelo. Esa es una de las ventajas que permite el hecho de modelizar o de evaluar en los modelos multivariados, justamente la posibilidad de evaluar al mismo tiempo
otras variables que pueden ser predictoras también de nuestra variable dependiente, o bien con el simple interés de ajustar el efecto de una variable que puede ser nuestra variable principal a través de esas otras variables que potencialmente pueden ser factores de confusión. Entonces, bajo esta perspectiva, el logit de P es función de una combinación lineal de variables. Entonces, la función logística expresada como logit de P para el caso multivariado es el modelo que tenemos representado aquí, donde el coeficiente de una variable puede modificarse ante la inclusión de otra variable. Es decir, que si nosotros tenemos un modelo univariado porque solamente estamos incluyendo una variable en ese modelo, con la inclusión consecutiva de las demás variables, ese coeficiente de esa variable puede verse modificado. Cada coeficiente entonces dependerá de la asociación condicional de esas otras variables. Un modelo multivariado permite, por lo tanto, ajustar el efecto de una variable explicativa principal, que podríamos determinar en este caso, simbolizar la x, e, para diferenciarla, en función de otras variables o factores. Por lo tanto, permite tomar en cuenta potenciales factores de confusión y entonces responder a la necesidad de análisis epidemiológicos. Esto es lo que mencionábamos hoy. Cuando nosotros queremos identificar, por ejemplo, potenciales factores, predictores o factores de riesgo para determinadas enfermedades, muchas veces existen determinadas variables, como pueden ser la edad y el sexo, o la edad simplemente pensado como factor biológico que puede ya de por sí, por el aumento de la edad, aumentar la predisposición a presentar algún tipo de enfermedad. En general, se toma y se mide y se incluye en los modelos de forma de poder establecer o ajustar el efecto de las variables que se quieren estimar, ajustado a través de ese factor. Es decir, que tomando en cuenta eso, podríamos despejar o simplemente quitar del efecto global sobre nuestra variable dependiente el efecto potencial que puede tener la edad en ese sentido. Entonces, en ese caso, y con esta idea, la interés o uno de los objetivos del modelo múltiple puede ser simplemente que tenemos una variable explicativa principal que queremos evaluar su efecto en cuanto a la predicción a la variable dependiente o al evento de interés, y simplemente otras que las incluimos en el modelo con el solo efecto de ajustar o estimar el efecto ajustado de esta variable. La inclusión de una nueva variable en el modelo, como por ejemplo puede ser en este ejemplo que veníamos trabajando, otra variable como ser la edad gestacional del niño al nacer, podría mejorar nuestra predicción de P o probabilidad de desarrollar BDP. Es decir que ya vimos que el peso al nacer del niño era un predictor de desarrollar DEP, pero quisiéramos también saber si la edad gestacional del niño al nacer puede llegar a serlo también de forma independiente. Como primera aproximación para evaluar si la edad gestacional se asocia a la presencia de DEP, realizamos una categorización de la edad gestacional en clases y vemos cómo se distribuye la probabilidad de presentar DDP en función de las clases de edad gestacional. Lo mismo que habíamos hecho con el peso al nacer, porque tanto peso al nacer como la edad gestacional son dos variables cuantitativas continuas. Y lo que vemos es que la probabilidad de desarrollar DDP parece decrecer cuando la edad gestacional al nacer aumenta. Es decir, que a medida que el niño nace antes, con mayor antelación de lo esperado, podría aumentar la probabilidad de presentarse esta patología. Entonces, ajustemos un modelo logístico con dos variables explicativas, porque ya vimos el único interés de incluir otra variable dentro del modelo para saber si esa variable sola tiene efecto. Primero
hay que buscar que esa variable tenga efecto sobre nuestra variable dependiente. Si dos variables tienen efecto sobre nuestra variable dependiente, entonces en ese momento tiene recién interés de ser incluida como una variable más al modelo. Entonces en este caso ajustaremos un modelo con ambas variables, ¿sí? Quedaría entonces un modelo multivariado porque ya no hay una única variable en el modelo y tenemos ambas variables peso al nacer y edad gestacional. Ajustando el modelo ajustando el modelo de esta forma, se estiman los coeficientes que tenemos a continuación. Y aquí tendríamos el modelo estimado, de acuerdo a estos datos, para esas dos variables incluidas. La interpretación del coeficiente de la segunda variable es exactamente igual que la que habíamos visto para el peso. Como siempre, es la modificación de nuestra variable dependiente por aumento o modificación de una unidad de incremento en la variable asociada a ese coeficiente. Es decir, que en el caso de la edad gestacional implica que si el peso al nacer permanece constante, es decir, dejando esto fijo, un aumento de una semana en la edad gestacional, una semana porque siempre involucra en la unidad que fue medida la variable, implica que el log de lots, o sea, logit de desarrollar DP, decrece de 0,3983. Y el decrece lo sabemos por su signo negativo que lo precede, ¿sí? Es decir, que por cada aumento de una semana de edad gestacional, que sería la unidad de esa variable, observaríamos una disminución de 0,3983 del logit, que como vimos no es muy intuitivo en ese sentido, y después vamos a ver cómo pasa a ser mejor interpretable a través de la estimación del OR. Otra forma de expresarlo podría ser, si yo tuviera dos niños de igual peso al nacer, pero con una semana de diferencia de edad gestacional, entonces la diferencia en el logit es de 0,3983, siendo más alto para el niño de menor edad gestacional. Entonces, la modificación del coeficiente del peso al nacer al ingresar una nueva variable en el modelo puede ser posible. Y es lo que observamos, ¿sí? Este era el modelo con peso al nacer, única como variable, ¿sí? Dentro del modelo, el modelo univariado, y al agregarle la variable edad gestacional, el coeficiente asociado al peso al nacer varía, ¿sí? Y pasa de 0,0042 a 0,024. Se reduce casi a la mitad. Suele decirse entonces, es decir, que cuando nosotros ingresamos una nueva variable, podemos decir que el efecto de la variable que estaba en el modelo es ajustado por el efecto de esta otra variable que contribuye a explicar nuestra variable dependiente, ¿sí? Después vamos a ver que existen algunas formas de tratar de entender por qué se reduce y si se reduce mayor o si se modifica superando determinada magnitud, podríamos plantear de que existe cierta modificación o confusión respecto al efecto de la introducción de esa otra variable. Esto es una salida de un software donde lo que vemos para el modelo que estamos estimando, ¿sí? Aquí tenemos el intercepto, que es el alfa o beta 0, la estimación del coeficiente asociado a la variable peso al nacer y el coeficiente asociado a la variable edad gestacional, ¿sí? Lo que tenemos que ver, como siempre, como habíamos visto, es si la contribución de esas dos variables aporta un efecto significativo en forma global al modelo, y eso lo vemos a partir de este valor P, que es de una tabla de ANOVA similar, donde lo que de alguna forma se está testeando de que alguna de las variables que está allí dentro está aportando información de forma significativa o contribuyendo a la predicción de nuestra variable dependiente. Y a su vez, para saber si
en forma independiente y cada uno de esos coeficientes asociados a cada una de las variables es significativamente distinto de 0, se realiza el test del coeficiente a 0 y lo que tenemos, este es el valor del estadístico observado. ¿Se acuerdan que para esto lo que hacíamos era el beta sobre el error estándar de beta? Y este es el valor P correspondiente. Y lo que estamos observando es que ambas variables tienen un efecto significativo en la predicción, ¿sí? Ambos son inferiores a 0,05, que sería el nivel de significación de la prueba. Bien, hasta ahora vimos dos ejemplos de inclusión o de tratamiento dentro del modelo como variables explicativas a dos variables que eran de tipo cuantitativo continuo. Si bien el modelo logístico acepta o permite la inclusión de variables de tipo cualitativo, existe una particularidad concreta con aquellas que son de tipo cualitativo nominal, que tienen más de dos clases, que es lo que vamos a tratar de explicar ahora. Entonces, se desea evaluar en este caso una variable explicativa de tipo cualitativo nominal, pero con la particularidad de no ser dicotómica, sino que tiene 3 o más categorías, ¿sí? O niveles. Se verá que lo que aparenta ser una regresión con una sola variable explicativa se puede llegar a convertir en una regresión con varias variables, en este caso transformándose esa única variable en varias variables que se le llaman indicatrices o variables dummy. Se verá también su relación con el cálculo del OR para este tipo de variables. Y abordaremos, o lo veremos a través de un ejemplo, a partir de un estudio de casos y controles que intentó estudiar la eventual relación del tipo de tabaco consumido y el advenimiento de cáncer de vejiga. Entonces, cuando nosotros estamos enfrente de una variable nominal, no existe a priori un orden natural entre los valores o resultados posibles de esas diferentes categorías, ¿sí? Muchas veces, y simplemente lo que se hace es asignarle un código para el tratamiento estadístico. Entonces, en esa atribución de códigos no existe en la numeración un orden establecido entre ellos, ¿sí? A diferencia de una variable cualitativa, pero de escala ordinal, donde efectivamente sí podríamos establecer un orden entre esos valores. Entonces, vamos a ver en este ejemplo, que intentó, como decíamos, tratar de identificar, que se trataba de identificar factores de riesgo de cáncer de vejiga, donde una de las variables evaluadas fue el tipo de tabaco consumido. Esto se analizó en 74 casos, es decir, 74 personas que presentaban cáncer de vejiga y 17 controles, es decir, personas sin cáncer de vejiga, y en ambos grupos se investigaba la exposición a este factor, es decir, preguntándoles si era fumador y si era fumador tabaco negro o mixto o tabaco rubio, ¿sí? Con la finalidad del estudio se categorizó, las categorías de esta variable se categorizó de 0 a 3, ¿sí? 0 no fumador, 1 tabaco negro, 2 si consumía tabaco mixto y 3 si consumía tabaco rubio, ¿sí? Recuerden que en este caso, y si lo viéramos como si fuera un ejemplo univariado, la idea es tratar de identificar si el tipo de tabaco consumido aumenta o no la probabilidad de presentar cáncer de vejiga. De esta forma definimos P como la probabilidad de padecer cáncer de vejiga, ¿sí? Una primera aproximación puede ser asumir que se trata de una variable ordinal codificada de 0 a 3, como está mencionado en la tabla, y entonces ajustaríamos el modelo siguiente. Es decir, si la incluyéramos, si esa variable la incluimos tal cual en el modelo, con esta codificación, este es el modelo que ajusta, ¿sí? Asumiendo o interpretando entonces que 0,72
sería el incremento del logit de P al pasar de una categoría a otra. Es decir, sería que si comparáramos el fumador de tabaco negro respecto al que no fuma, el incremento del logit sería de 0,72, pero también sería de 0,72 si comparáramos el que fuma mixto con respecto al que fuma negro y el rubio contra el mixto. ¿Sí? Es decir, que se estima un incremento proporcional del logit a medida que se pasa de una unidad a la otra. Que eso, antes de seguir adelante, sería asumir algo que verdaderamente no lo podemos saber a priori, porque no podemos saber si el incremento quizás del riesgo directamente estaría ordenado de esta forma para empezar, y tampoco en cuanto a la magnitud de ese incremento. Por lo tanto, si nosotros, asumiendo de que eso que acabamos de hacer estuviera correcto, podríamos estimar a partir de esos beta, a partir del beta podríamos estimar el riesgo relacionado, o sea, el OR para cada uno de esos pasajes o de incrementos. Es decir, que si pasáramos de 0 a 1, es decir, de no fumador a tabaco negro, ¿sí?, los que fuman tabaco negro tendrían un OR, tendrían un riesgo 2 veces mayor que respecto al no fumador. Si los de tabaco mixto, un riesgo 4 veces mayor que respecto a no fumar, y los que fuman tabaco rubio tendrían un riesgo de casi 9 respecto a los no fumadores, ¿sí? Es decir, que se estaría estimando un riesgo creciente de presentar cáncer de vejiga en ese mismo orden. Pero cuando nosotros, pero si nosotros hiciéramos una tablita de 2x2, es decir, tratáramos de relacionar cada una de esas tres categorías, ¿no?, de acuerdo al tipo de tabaco respecto al no fumador, es decir, si comparáramos el tabaco negro versus no fumador, el tabaco mixto versus el no fumador, el tabaco rubio versus el no fumador, lo que estaría, es decir, si hiciéramos tres tablas independientes de 2x2 de esta forma, podríamos estimar, a raíz de la razón de productos cruzados, los OR respectivos, ¿sí? Entonces, al hacer esto, nosotros veríamos que, por ejemplo, tendríamos para tabaco negro un OR de casi 6, para tabaco mixto un OR de casi 12, y de tabaco rubio también en el entorno de 6, ¿sí? Pero si nosotros estimáramos a través del modelo ajustado los OR predictos o estimados para cada uno por el modelo puesto de esta forma, veríamos que para el tabaco negro nos estaría arrojando un OR de 2, para tabaco mixto un OR de 4 y para tabaco rubio de en el entorno de 9, como veníamos diciendo. Y vemos que eso no se ajusta a la realidad. Por ende, este no sería el procedimiento adecuado. Y para eso tenemos que crear las variables dummy o explicativas o indicatrices. Entonces, el origen del problema entonces a resolver es que la codificación ordena en un sentido cuantitativo y no necesariamente lógico o de acuerdo a lo que pasa en la realidad. Es simplemente cuando uno codifica distintos niveles de una determinada variable, lo hace sin una implicancia epidemiológica o sin un contexto que ayuda a ordenar eventualmente en función del riesgo de esos niveles, porque además cuando uno está tratando de identificar eso, en general lo desconoce. Entonces, para resolver esta dificultad, lo que se hace es se crea, a partir de una variable nominal a k clases, una serie de variables dicotómicas k-1, ¿sí? Es decir, que si tenemos una variable nominal con 4 niveles, como era esta, estaríamos creando 3 variables dicotómicas de tipo dummy, que son llamadas dummy variables o variables indicatrices, ¿sí? Y las tenemos acá. Entonces,
La primera, lo que va a marcar van a ser dicotómicas, es decir, entre las tres, lo que vamos a hacer es catalogar a todos los sujetos. Entonces, si el paciente presenta, si era un paciente que fumaba tabaco negro, va a presentar X1 igual, X1 igual 1 y 0 y 2 en X3. Si el sujeto era fumador de, no me acuerdo ahora de las variables, en el orden, si el sujeto fumaba tabaco mixto, ¿sí? Va a tener para X igual 2 igual 1 y en el resto 0, y si fumaba tabaco rubio, para X3 igual 1 y en las otras dos 0, ¿sí? Ajustando entonces un modelo a partir de una única variable, un modelo con tres variables indicatrices en el mismo, ¿sí? Entonces, de esa forma, lo que vamos a testear va a ser, beta 1 va a ser el coeficiente que testea el efecto, que va a estimar, perdón, el efecto de la variable correspondiente a la comparación de aquellos que fuman tabaco negro versus el no fumador, beta 2, aquellos que fuman tabaco mixto versus no fumador, y beta 3, aquellos que fuman tabaco rubio versus no fumador. En general, se debería o se estila tomar como referencia la categoría que asumimos tiene menor riesgo de presentar el evento en cuestión. En este caso, asumimos que la categoría de referencia es la categoría 0, aquellos que tienen codificado 0, que corresponden a los no fumadores, ¿sí? Entonces, de esta forma, ajustando el modelo con estas variables, se producen estas estimaciones, ¿sí? Obteniendo los OR respectivos para cada uno de esos beta, obtenemos que el riesgo que tienen los que fuman tabaco negro respecto a no fumar es de 5,26, el OR de aquellos que fuman tabaco mixto respecto a no fumar 12,94 y aquellos que fuman tabaco rubio versus los que no fuman de 6,05. Entonces aquí tenemos los valores estimados por el modelo y aquí tenemos los observados como si hiciéramos esas tablitas de 2x2 en cada caso, y vemos que ahora sí el modelo ajusta adecuadamente a la realidad. Entonces, en el caso de una variable cualitativa nominal de más de dos clases, el modelo con una sola variable no debe ser utilizado jamás, aun en el caso de que parezca describir correctamente los datos a priori. Entonces, ¿cómo lo interpretamos o cómo se interpretan esos OR? De la misma forma que veníamos interpretando. Por ejemplo, en el caso de 526, de el OR de la comparación de los que fuman tabaco negro versus los no fumadores, el odds, recuerden que el OR es la razón de odds, ¿no? El odds ratio. Por lo tanto, su interpretación es el odds de presentar cáncer de vejiga en los sujetos que fumaron tabaco negro es 5,25 veces mayor al odds en aquellos no fumadores. Es decir, que esa razón de odds se construye en el numerador por el odds de los que fuman tabaco negro y en el denominador iría el odds de los no fumadores, ¿sí? Dicho de otra forma, se podría decir que es un poco más intuitivo o interpretable epidemiológicamente, los fumadores de tabaco negro tendrían 5,26 veces más chances de presentar cáncer de vejiga respecto a los no fumadores. Entonces, y para terminar, acabamos de ver que la regresión logística se trata de un modelo muy utilizado en investigación epidemiológica, ¿sí? Es decir, que todos aquellos factores que, por ejemplo, aquellos estudios que intenten o que intentan identificar los factores de riesgo
para el advenimiento de algún tipo de enfermedad, en general, que se recurre, no en forma sistemática, pero muchas veces a estudios de casos y controles, en los cuales para un determinado grupo de casos y un determinado grupo de controles se investiga retrospectivamente sobre la exposición a determinados factores. La herramienta metodológica o el método estadístico más comúnmente utilizado es la regresión logística, ¿sí? Después pueden haber determinadas variantes, si es una regresión logística binaria condicional o no, pero no viene el caso en este sentido, en el contexto de este curso, ahondar en esos detalles. Permite incluir, es un método que permite, por lo tanto, incluir además distintos tipos de variables explicativas, tanto cuantitativas como cualitativas, y como todo modelo multivariado, porque esto lo observamos en todas las regresiones, permite tomar en cuenta el efecto de una serie de otras variables dentro del modelo, permitiendo ajustar o realizando estimaciones ajustadas para cada una de esas variables en forma independiente, ¿sí? Bueno, la bibliografía es la misma que les habíamos recomendado para la clase pasada, así que, bueno, por aquí estamos terminando.